¿Qué sucede cuando un hombre ambicioso asesina a 70 hermanos para reinar? ¿Y cómo responde Dios a tanta maldad sembrando discordia entre los mismos asesinos? ¿Puede una zarza gobernar sobre los árboles? ¿Y qué nos enseña la fábula de Jotam sobre el peligro de los líderes que solo saben destruir? ¿Cómo responde Dios cuando su pueblo, después de años de infidelidad, finalmente clama con sinceridad? ¿Y qué nos dice esto sobre su paciencia infinita? Un saludo de justicia y misericordia para todos ustedes, amados compañeros de este plan de lectura bíblica asistida 365. Les habla el pastor Larry García, de la comunidad cristiana de restauración Jesús Fuente de Vida, agradecido de continuar este caminar con ustedes. Antes de adentrarnos en la palabra, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir cada audio, y regalarnos ese like que tanto ayuda a difundir estas enseñanzas. Después de nuestro día de descanso en los Salmos 42 al 45, donde el alma sedienta clamaba por Dios y contemplábamos la hermosura del Rey Mesías, retomamos la historia de Jueces. En nuestro encuentro anterior, vimos la vida de Gedeón y su trágico final. Hoy nos adentramos en las sombrías consecuencias de su legado. La palabra nos conduce a Jueces, capítulos 9 y 10. Estos dos capítulos nos muestran el triste fruto de la semilla que Gedeón dejó, la ambición asesina de su hijo, y luego un breve respiro con jueces menores, antes de que el ciclo de pecado vuelva a repetirse. El capítulo 9 es una de las historias más sombrías de la Biblia. Abimelec, hijo de Gedeón con una concubina de Siquelm, convence a los hombres de Siquelm para que lo apoyen como rey. Con el dinero del templo de Baal, contrata a hombres ociosos y asesina a sus 70 hermanos sobre una misma piedra. Solo escapa Jotam, el menor. Jotam se para en el monte Gerizim y pronuncia una fábula. Los árboles buscaron rey, y solo la zarza aceptó, pero con la advertencia de que fuego saldría de ella para consumir los cedros. Profetiza que si los siquemitas no actuaron con rectitud, fuego saldrá de Abimelec y de ellos para consumirse mutuamente. Abimelec reina 3 años, pero Dios envía un mal espíritu entre él y los siquemitas. Se rebelan, y en la lucha, Abimelec muere cuando una mujer le lanza una piedra de molino desde la torre de Tebes, y él, para no morir a manos de una mujer, ordena a su escudero que lo mate. Así se cumple la maldición de Jotam. El capítulo 10 presenta un cambio de escena. Después de Abimelec, Dios levanta a Tola de la tribu de Isaacar, que juzga a Israel por 23 años. Luego Jair de Galaad, que juzga 22 años. Tras ellos, el ciclo se repite, Israel vuelve a hacer lo malo, sirviendo a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y Filistea. Jehová los entrega en manos de los filisteos y los amonitas por 18 años. El pueblo clama, y Dios responde con ironía, ¿no os he librado de tantos? Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. El pueblo se arrepiente, quita los dioses, y el alma de Jehová se angustia por la miseria de Israel. Hermanos y hermanas, estos capítulos nos muestran el contraste entre la maldad humana y la misericordia divina. Inclinemos ahora nuestro corazón a la lectura de Jueces, capítulos 9 y 10. Jueces 9. Reinado de Abimelec. Abimelec hijo de Jerobbaal fue a Siquelm, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquelm, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro, y carne vuestra. Y hablaron por los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquelm todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos, que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquelm con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquelm. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso a la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquelm, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera,
anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora, pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquelm a Abimelec hijo de su criada. Por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquelm y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquelm y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquelm, y los de Siquelm se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal, y la sangre de ellos, recayera sobre Abimelec su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquelm, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquelm pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal hijo de Ebed vino con sus hermanos y se pasaron a Siquelm, y los de Siquelm pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal hijo de Ebed dijo, ¿quién es Abimelec, y qué es Siquelm, para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal, y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Jame, padre de Siquelm, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec, y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos, y sal. Cuando Zebul gobernador de la ciudad oyó las palabras de Gaal hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo, he aquí que Gaal hijo de Ebed y sus hermanos han venido a Siquelm, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose, pues, de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquelm con 4 compañías. Y Gaal hijo de Ebed salió, y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar, y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues, ahora, y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquelm, y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquelm. Aconteció el siguiente día, que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquelm, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec, de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquelm.
Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquel murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó, y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquelm lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam hijo de Jerobaal. Jueces 10. Tola y Jair juzgan a Israel. Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Jefté liberta a Israel de los amonitas. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios, y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón, y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel, y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El libro de Jueces nos sumerge hoy en las profundidades de la condición humana. Ambición asesina, traición, y la justicia poética de Dios. Pero también vemos su paciencia infinita con un pueblo que una y otra vez lo abandona. La historia de Abimelec es un estudio sobre la ambición sin freno. No contento con ser hijo de Gedeón, quiso ser rey, y para eso asesinó a sus propios hermanos. El nombre Abimelec significa mi padre es rey, y él quería demostrar que el trono le pertenecía. Pero Dios no queda de brazos cruzados. Envía un mal espíritu entre Abimelec y los siquemitas, y la violencia que sembró se vuelve contra él. La fábula de Jotam es una obra maestra de sabiduría. Los árboles nobles, el olivo, la higuera, la vid, rechazan el reino porque tienen fruto que dar. Solo la zarza, un arbusto inútil que solo sirve para quemar, acepta reinar,
y su reino termina en fuego. Abimelec fue esa zarza, gobernó para destruir, y fue destruido. Su muerte a manos de una mujer con una piedra de molino es irónica. El que mató con espada a sus hermanos muere por un instrumento doméstico, y su orgullo no soporta que una mujer le haya dado muerte. Jesucristo es el Rey perfecto, el olivo verdadero, la vid verdadera, que no vino a ser servido, sino a servir. A diferencia de Abimelec, él no tomó el reino por la fuerza, sino que fue coronado con espinas y exaltado por el Padre. La transición a Tola y Jair nos recuerda que Dios siempre levanta líderes para guiar a su pueblo. Tola y Jair no son tan conocidos como otros jueces, pero fueron fieles en su tiempo. Gobernaron por décadas y dieron paz a Israel. Esto nos enseña que no todos los llamados son espectaculares, muchos son silenciosos y sostenidos. En el reino de Dios, cada fiel siervo es importante, aunque su nombre no sea famoso. El diálogo entre Dios e Israel en los versículos 10 al 16 es uno de los pasajes más conmovedores de Jueces. El pueblo clama: «Pecamos contra ti». Y Dios responde con una larga lista de liberaciones pasadas: «No os he librado de egipcios, amorreos, amonitas, filisteos, sidonios, amalecitas y madianitas». Y luego suelta la frase más dura: «Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción». El pueblo insiste: «Quita los ídolos», y entonces leemos algo asombroso: «Y su alma fue angustiada a causa de la miseria de Israel». Dios no puede permanecer indiferente al sufrimiento de su pueblo, aunque ese sufrimiento sea consecuencia de su propio pecado. Su amor es más fuerte que su justicia. Esto es un eco del corazón del Padre que, en Jesucristo, se angustió hasta la muerte por nosotros. Él no puede dejar de amarnos. El comentarista Matthew Henry escribió: «Abimelec fue una zarza que reinó para maldición, Cristo es la vid que da fruto para vida». Y la angustia de Dios por Israel nos muestra que su misericordia siempre triunfa sobre el juicio cuando hay arrepentimiento sincero. Esta cita capta la esencia de estos capítulos. Llevemos ahora estas verdades a nuestro propio caminar. Abimelec sembró violencia y cosechó violencia. ¿Hay en tu vida actitudes de ambición desmedida que puedan estar sembrando vientos y cosechando tempestades? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios sea el rey, no tu propia ambición? La fábula de Jotam nos pregunta: ¿eres como el olivo, la higuera y la vid, que dan fruto aunque no tengan un trono? ¿O buscas posiciones de poder para sentirte importante? ¿Tu liderazgo sirve a los demás o te sirve a ti mismo? Israel quitó sus ídolos y Dios se angustió por ellos. ¿Hay ídolos en tu vida que necesitas quitar para que el corazón de Dios no tenga que dolerse por tu miseria? ¿Estás dispuesto a deshacerte de lo que te aparta de Él? Tola y Jair sirvieron en silencio por décadas. ¿Estás dispuesto a servir a Dios aunque nadie recuerde tu nombre, sabiendo que Él ve tu fidelidad en lo oculto? Gracias por caminar conmigo a través de estas historias. Que el Dios que juzgó a Abimelec, que se angustió por la miseria de Israel, y que nos dio a Cristo, la vid verdadera, les sostenga firmes en la fe y les libre de la ambición destructiva. No olviden suscribirse y activar la campanita. Los espero en los comentarios. ¿Qué lección de estos capítulos, la ambición de Abimelec, la fábula de Jotam, el servicio silencioso de Tola y Jair, o la angustia de Dios por su pueblo, le habla con más fuerza hoy? Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.